Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno que un día más, una vez más, nos podemos congregar en pos del Señor y en pos de su palabra. Los dos fundamentos más grandes del universo. Esos dos fundamentos, si esos son dos fundamentos, son, valga la redundancia, los fundamentos de nuestra vida. No importa en el área en que usted o yo nos desarrollemos en esta vida, científicos, futbolistas, deportistas, lo que sea, cantantes. Dios dio los talentos para que los usemos. Dios no dio los talentos para que Dios le dio un talento en tal área y usted tener que renunciar a eso una vez que se metió a la religión. ¿Para qué Dios nos dio los talentos? Para usarlos y para glorificarlo con ellos, para hacer de bendición con cada uno de los talentos que el Señor nos ha dado en todo tipo de trabajo. Que no denigre la vida de nadie, ni la de uno propio. Entonces, no importa que la persona sea un astronauta, un científico de un laboratorio, si su cimiento son su nombre, el Dios y su palabra, ese hombre va a ser un creativo, pero siempre, y va a desarrollar muchas cosas, pero nunca va a irse en contra del fundamento. Nunca va a irse en contra de Dios, ni por ambición, ni por petición de un superior, por nada en el mundo. Más bien renunciamos, así como lo han hecho algunos jueces en Estados Unidos, que les ha llegado la carta para que casen a personas del mismo sexo y ellos se han negado por convicción, porque tienen un fundamento en sus vidas y les ha tocado que dejar el trabajo, pero su convicción sigue y han sido personas de testimonio y de ejemplo. Entonces, muy importante, porque estamos trayendo unas reflexiones sobre si los fundamentos son atacados, si los fundamentos del Señor son destruidos. Es muy importante, es una bendición, hermanos, entender la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, más que uno congregarse todos los días de la semana, porque hubo un momento en que nosotros en Estados Unidos nos congregamos varios días a la semana, pero de nada sirvió eso. Mucha religión, pura religión, mucho sometimiento a hombres y a mandamientos de hombres. El hecho de que usted no salga de la iglesia, eso no santifica a nadie. A usted y a mí nos santifica únicamente la palabra de Dios, únicamente. ¿Con qué limpiará el joven, el anciano, el adulto su camino? Con guardar la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dice que la suma de la palabra del Señor es la verdad. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar diario y por cada día desde que nazco hasta que muero. Ese es el fundamento, Dios y su palabra. Entonces, estamos reflexionando cuando los fundamentos de Dios están siendo atacados. Igual cuando se ataca cualquier fundamento. Si usted es un arquitecto, está construyendo un edificio y los inversores le dicen, para que nos quede buena platica, no le meta tal tipo o tal dureza de acero, sino que metámosle otra que es al 50% más económico. No lo haga. Un hombre que tiene por fundamento a Dios y su palabra nunca lo va a hacer, jamás lo va a hacer. Y si lo hace es porque nunca estuvo. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros hubieran permanecido. Entonces, muy importante, hermanos, que estamos mirando estos fundamentos y esta reflexión sobre si los fundamentos de Dios son atacados, son olvidados, son dejados atrás, son tirados a la basura, son destruidos. Así que, qué bendición, nuevamente en el primer día de la semana, podernos reunir en pos de Dios y en pos de su palabra, en pos de su espíritu y en pos de su palabra. Esa es la gran reunión.
No es tanto estar usted y yo juntos, 100 personas. Hay lugares en donde se reúnen hasta 100,000 personas. Y le garantizo que usted, si se va a una iglesia de visita de esas y se quede 10 años visitando, lo que va a conocer es un poquitico, un puñadito de eso. Entonces, ¿qué reunión es esa? ¿Qué pastoreo es eso? ¿A quién va a pastorear ese hombre teniendo 100,000 personas? O 50,000, o 20,000, o 10,000, o 1,000. ¿Cuándo? Entonces, ¿por qué? Porque todo se trata de entendimiento en la palabra. Cuando el Señor le dio las 70 semanas a Daniel, le habló por lo menos 6 o 7 veces, u 8 veces, sobre entendimiento. Vine para darte entendimiento. En el capítulo 12, verso 3 dice: únicamente los entendidos resplandecerán. ¿Por qué? Porque todo se trata de entendimiento. Entonces, si no hay entendimiento, así usted escuche mucha palabra, así lea mucho, no hay nada. No hay nada, porque el entendimiento tiene que ver con la palabra rema. Y esa palabra tiene el poder de transformar. Por eso dice que es viva, que es eficaz, que es espíritu y es vida. Tiene 4 características eternas. ¿Y cómo es que esa palabra entró a mi vida? Yo la escuché. ¿Y cómo es que esas 4 características eternas no tienen poder sobre mi vida? Pues Pablo dice lo contrario. Pablo dice que sí tuvo poder. Y Pedro y cada uno de los discípulos del Señor. Así que todo se trata de entendimiento, no de tanto estar metidos allá, metidos en una religión. Todos los días, si la abren todos los días están allá orando, intercediendo, aguantando hambre, en fin, porque eso es lo que hace la gente. Cuando no hay entendimiento, no se ayuna, sino que se aguanta hambre. Entonces, muy importante, hermanos, entender la palabra. Y a eso me he dedicado yo hace algunos años, a buscar que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Y la única forma es cuando la palabra traduce la palabra, cuando la palabra interpreta la palabra y nos dejamos atrás y a un lado los mandamientos de hombres. Qué importante. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Así que estamos en el Salmo 11 y vamos a leer los versos 1 y 3. En el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, un primer día de la semana más que nos permite reunirnos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor. Los 2 grandes fundamentos eternos, los únicos que tú engrandeciste sobre todas las cosas del universo, sobre iglesias, sobre templos, sobre cosas de hombres, sobre reuniones de hombres. Tu nombre y tu palabra, te bendecimos por ello, Señor. Danos entendimiento, Dios mío. Tu palabra dice que solo los entendidos resplandecerán. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, si importa, hermanos, sobre qué edificamos. Muy importante. Es muy importante cuando estamos comenzando con algo. ¿Cómo lo comenzamos? ¿Qué va primero? ¿Qué debe ir primero? Por eso el Señor por allá les dice a unos que cuando vayan a edificar una torre, primero un hogar, un negocio, una relación, una piscina, lo que sea. Primero hay que hacer cuentas antes de comenzar a construir. Porque de pronto comenzamos a construir y se queda la edificación en la mitad. No la podemos gozar, perdemos toda la plata, nos quedamos sin plata y después viene el banco y nos quita todo. Todo, si es importante, ¿cómo edificamos? ¿Y sobre qué edificamos? Muy importante, hermanos. Ya que no es lo mismo edificar una casa sobre arena, sobre pantano,
que edificarla sobre una roca firme. Muy importante, muy importante. Aquí en Medellín, que se está edificando mucho sobre la montaña, muy importante, me imagino, claro que sí. Estos ingenieros y todos los profesionales que envuelven una edificación, los calculistas, topógrafos, en fin, que miren de que no pasen ríos por debajo o quebradas, o que estén muy cercas, o que si pasan, que los desvíen bien firme, con fundamento, porque o si no, lo que van a construir se va a ir aflojando y se va a caer. Eso es lo que dice la palabra, y eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, una cosa es edificar sobre la arena, y otra cosa, edificar sobre la roca. Ya que todo fundamento, hermanos, tiene que ser probado. O sea, Dios dice que tanto es probado el justo como el injusto. El que busca a Dios como el que no busca a Dios. Dios nos prueba a todos, hermano, todos estamos bajo prueba. Y algunos podrán decir, no conoce gente, pero Señor, eso no es para el mundo, si es que yo no salgo de la iglesia. Yo le lavo la ropa al pastor, le cocino, le limpio la casa, mejor dicho, no salgo de allá, no voy a ver a mis hijos hasta que no termino allá casi muerta, porque conozco gente así. Y al final les sirvo como tapete. Oiga, ¿y qué gente tan injusta? ¿Qué pastores tan injustos? Injustos. ¿Cómo abusan de esas personas? Y hay gente que cree que porque le está sirviendo a un pastor, que es un hombre como cualquier otro, ¿qué diferencia tengo yo con otro? Mayor condenación para mí que los del mundo. Mayor. Porque al que más se le da, y Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado promesas, nos ha dado, si nos ponemos a contar, hermano. Entonces, ¿qué soy yo? Para que la gente venga a servirme, a limpiarme la casa y esté como esclavos y no les dan nada. O les pagan cualquier cosa. Conozco gente así, pastores, ojo. Por eso es que, hermanos, ¿sobre qué está edificando usted, hermana? ¿Sobre un pedazo de carne o sobre un nombre eterno, el Dios eterno y su palabra eterna? Muy importante. Si no entendemos, hermano, vamos a seguir llenos de religión, que si usted se pone a sumar los 20, 30, 40 años que lleva, no le han servido para nada. Mire sus hijos, de pronto muchos perdidos. ¿Por qué? Hermanos, entonces, que el hecho de que una persona no salga de la iglesia, hermano, ¿cuánta gente no conoce? Yo conozco, mi esposa, conocemos gente. No salían de la iglesia todos los días, estoy hablando en ciertos lugares. Aquí los hay muchos. Y qué miedo algunos. La mujer dedicada a la iglesia no sale de la iglesia. Programan disque ayunos toda la semana, aguantar hambre toda la semana. Sus hijos en la casa solos, su esposo abandonado. Y cómo han perdido los hogares y han perdido sus hijos. Muchos de esa gente pueden dar testimonio. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento de Dios ni de su palabra. Porque se han casado, en vez de con Dios y su palabra, se han casado con un brazo de carne. Con carne. El pastor y que la pastora y todos los cuentos. Es con la palabra, hermanos. Dios nos ha llamado, por ejemplo, mire ahora, nosotros nos podemos congregar. Todavía nos podemos congregar. Pero, ¿a qué nos llama el Señor? A vivir a Cristo. ¿Usted dónde está? Si puede congregarse, congréguese. Pero hay gente, la mayoría de gente que se congrega no vive a Cristo. Dios nos llama a vivir a Cristo, congregándonos sin congregarnos, vivir a Cristo. Ahí es donde está el fundamento, Él es la roca. Vivir a Cristo, vivirlo, como dice, guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, controlados por el Espíritu, siguiendo las pisadas de Cristo, hermanos, llevando la cruz a todo lugar. Para cuando me quiera bajar, hacer memoria y que el Señor venga en su omnipresencia y vea que sí queremos y nos dé ese entendimiento para poder glorificarlo en todo. Entonces, muy importante, porque esto no se trata, ay, que es que yo, Dios Señor,
yo te predico, yo estudio mucho, a usted que predica y que le predica a todo el mundo y que no sale de la iglesia, le vienen pruebas como le viene al zapatero, al peluquero y al lechero. Igual, tanto al uno como al otro. Por eso dice que es que depende de en qué está edificando el lechero y el zapatero, porque hay zapateros y lecheros que están edificando sobre la roca. Pero hay ingenieros e industriales que están edificando sobre la arena. Entonces esto no es por eso, hermanos. Dios mío, que el Señor nos dé entendimiento, porque lo único que no hay es entendimiento. Lo que necesitamos es edificar en Él. El hecho de que le sirvamos al Señor no significa que no vienen pruebas. Vienen pruebas, siempre al uno y al otro. Lo importante es en qué estamos edificando para que podamos pasar esas pruebas y pasar al otro lado. Muy importante, hermanos. Entendimiento. Entendimiento. Si la gente tuviera entendimiento, la mayoría que está en esta iglesia legalista alrededor del mundo, hermano, no se mantendrían metidos allá perdiendo el tiempo. Que hagan sumas, hermanos. Yo le puedo señalar a gente hasta en mi familia, sumas, que llevan 30 años perdidos en el evangelio, perdidos totalmente. ¿Y por qué? Porque no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay que humillarse no hay humillación. Porque cuando hay que perdonar no hay perdón. Porque cuando hay que tener misericordia eso no existe. Porque cuando hay que bendecir a los que maldicen, eso no existe. Perdonar, hermano, a los que nos hacen mal o a los que nos aborrecen, eso no existe. Entonces, ¿en qué estamos edificando? Pura religión. Pura religión. Y Dios, aquí estamos viendo fundamentos. Y a pesar de que llevan toda una vida en una iglesia, no han edificado en el fundamento. Sino hombre con hombre, mujer con mujer, o sea, pura carne. Y Dios nos llama a fundamentarnos en su nombre y su palabra, entender. Si no hay entendimiento, no hay nada, hermanos. ¿Por qué? Porque todo fundamento tiene que ser probado. Ahí lo dice el verso 5. Si seguimos leyendo, ahí lo dice el verso 5. Que el Señor prueba al justo. Prueba al justo. Bueno, mire el justo Lot. Mire el justo Job. Mire Abraham. Cada uno fue probado. David. Sus profetas. Dios prueba al justo. Entonces, ¿pero en qué estamos edificando? Qué importante, hermano, hay que ser. Mire, inclusive, la Biblia dice que el diligente prospera, es prosperado. Así no busque de Dios. Así no busque. ¿Cuántos gente usted diligente conoce que no buscan de Dios y prosperan? Pero ojo, no, prosperan económicamente, de pronto tienen un lugar, pero no tienen una prosperidad integral. Como cuando su nombre y su palabra son nuestro fundamento y nuestra roca. Pero hay gente metida en la iglesia toda la semana, pierden sus hijos, pierden su hogar, no atienden a atender esposos por estar metidas, sobre todo la gran mayoría son mujeres, por falta de entendimiento, violando la palabra de Dios por creerle al brazo de carne, y en eso se fundamentan. Y yo conozco tanta gente, hermano, aquí en Estados Unidos, que Dios mío, que llevan años perdidos, por falta de entendimiento, dedicados a una religión de obras y no a una vida del Espíritu, no a vivir a Cristo verdaderamente. Y cuando lleguen las pruebas y las cosas y las situaciones, glorificar a Dios y que Dios sea glorificado en ellas. Entonces es muy importante, hermanos, que sobre qué estamos edificando. Por eso es que la Biblia nos exhorta a estar arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en su palabra de verdad, no en lo que los hombres han convertido la palabra y le han agregado mandamientos de hombres que ya la contaminaron, ya automáticamente quedó leudada. Por eso es que la gente no sale de las iglesias, porque ay, lo ven cada 15, o uno de esos pastores ve a una hermana en la calle de pronto con una camisa larga, y como allá se mantienen en muchos lugares le exigen otras cosas, y ya la ven mundana. Uy, hermanos, Dios mío, si es que la gente lo que mide, el brazo de carne, mide lo de afuera, así como el Señor le dijo a Samuel: tú, como un brazo de carne que eres, miras lo de afuera, porque miró a todos los hijos, hermanos, del padre de David,
Y el más grande dice, este es el ungido, este es el ungido, este es el ungido. Se equivocó 7 veces. Y el único que no estaba ahí, que le dijeron, no hay otro más, porque él ya había escogido a los otros. No, el otro está por allá untado de boñiga y por allá un pobrecito chiquito. Traigan. Y Dios le dijo, ese es. Tú miras con los ojos, yo miro el corazón. Entonces, muy importante, hermanos, la religión es una religión de ojos y de dedo señalador. Ojo, y Dios mira el corazón. Es muy importante sobre qué edificamos. Por eso la Biblia nos exhorta a estar arraigados, ojo, y cimentados, no en una congregación, no en un concilio, no en una creencia, en Cristo y en su palabra. Cristo y su palabra, nuevamente, Dios, las dos cosas que Dios engrandeció sobre todas las cosas del universo. Salmo 138, lo voy a repetir hasta el día en que me muera. Su nombre y su palabra. Muy importante, hermanos, su nombre y su palabra. Sobre eso es toda esta enseñanza. Y mirar y revisar otros fundamentos. Entonces no podemos edificar nuestra vida en el Señor, o en el Señor, no en una religión, en el Señor, sobre cosas que constantemente cambian. Yo me acuerdo por allá cuando salió ese movimiento, pues que lo he estudiado, ese movimiento de la calle Azusa en Los Ángeles, que ahí vino ese movimiento del Espíritu y comenzaron, hermano, comenzaron ese movimiento del Espíritu, y ahí donde muchos han mal usado la verdad y la han convertido en mentira. Cuando dice Juan el Bautista, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces yo he visto tantos predicadores, hermano, y gente que se han hecho ellos mismos predicadores, ¿cómo usan ese versículo para decir de que vea esa persona está allá y empieza a moverse y dice a ministrar, y entonces vea por ahí está cayendo fuego, 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 y ya cayó fuego? Si fuego, lo que Dios está hablando es de una carta de 2 filos o una espada de 2 filos, salvación y condenación, bendición y maldición, premiación y retribución como venganza de Dios. Entonces una carta, una espada de filos que sale de su boca. Ahí está hablando desde el bautismo del Espíritu Santo, que viene con el nuevo nacimiento, y el bautismo de fuego que tiene que ver es con la venganza de Dios, con el castigo de Dios. Por eso no dice el Señor que mi palabra cae a la tierra y es como el agua que cae a la tierra y la moja y la hace germinar y producir. Así será la palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que irá y hará lo que yo quiero. Con un filo salva y con otro filo condena. Y eso, por eso le digo, mucho movimiento, muchas cosas, mucho cambio. Ya en Azusa, la calle Azusa, venía la iglesia normal y de un momento a otro comenzaron los hombres a ministrar el fuego del Espíritu, hermano. Dice que el fuego del Espíritu, si el único que convence es el Espíritu, el único que llena es el Espíritu, el único que cambia es el Espíritu Santo a través de la palabra, el único que vivifica y transforma es el Espíritu Santo a través de la palabra, no más. No espere que ningún hombre que le ministre a usted le produzca nada. Nada, la palabra es la que tiene el poder eterno para producir, y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no acompaña a la palabra, por eso es que letra muerta, por eso no hay entendimiento. No hay entendimiento. Entonces es muy importante, no podemos edificar nuestra vida en el Señor o en el reino sobre cosas que constantemente cambian. Entonces vino ese movimiento. Después, en ese movimiento, muchos lo siguen hasta hoy en día. Y después vino, que es el mover del Espíritu. Dice que el mover del Espíritu. Yo me acuerdo que estuve en una iglesia en Miami muy grande, y eso llamaban a personas, hermano, a que oraran por otro, y los ponían a chapalear. Es un desorden, una cosa tan asquerosa, y eso lo llaman el mover del Espíritu. Si usted está en una cosa de esas, pídale perdón al Señor y dígale que le dé entendimiento. Poder del Espíritu. Por eso es que hay gente que está acostumbrada a la iglesia donde nosotros congregamos, que es una escuela de estudio, y al no ver ese movimiento, esas chapaleos y todas esas cosas, entonces no les sirve, porque quieren es que les hablen al oído y que les profeticen y que los pongan a chapalear, a temblar. Usted no conozca a gente así, de pronto usted es así, o algunos son así,
que llevan 20 años, que los han ministrado y cada día están más desobedientes, más alejados del Señor. ¿Por qué? Porque todo eso es una farsa. Es la palabra y el nombre, Dios y su palabra. Entonces, con este movimiento también vino el movimiento profético que a mí me tocó en Miami. Una iglesia donde miles y hacían filas, y entonces el Dios el pastor llamaba a un poco de sus súbditos y les decía, profetízales. Y el tipo entonces empezaba a hablarles cosas, hermano. Todo eso es falso, es antibíblico. Dice la Biblia, dice Pedro, que tenemos la palabra profética más segura. Y además no se queda ahí, dice, a la cual hacéis bien, no mal, bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en todo ese lugar oscuro todos los corazones, hasta que el día les esclarezca. Y el lucero de la mañana, el poder de Dios Cristo y su Espíritu, vengan a sus vidas a guiarlos. Bueno, entonces, mover profético. Por ahí está el mover de que le hablan y le profetizan al oído. Eso es lo que la gente quiere, porque están buscando es los panes y los peces, pero todo eso es una farsa. Todo eso es una farsa. Entonces, por eso, muy claro lo que estoy diciendo. No podemos edificar en el Señor, porque hay muchos que están edificando, no les importa ningún Señor, porque no tienen Señor. Su vida está llena de anomia, o sea, son gente sin ley, sin Dios, aunque lo llaman Señor, Señor, para lo que les conviene. Entonces, muy importante, todo esto es mover. No podemos edificar nuestra vida en movimiento, sino en la palabra y en el Espíritu. Muy importante, hermanos, porque si no, mire toda esa gente, usted conoce gente, de pronto alguno de ustedes es así, y yo fui así, edificando mi vida sobre la arena. Por eso mi hogar tambaleando todo el tiempo. Por la misericordia de Dios tengo un hogar. ¿Y por qué? Porque solo hay dos fundamentos, hermano. No edifiquen en tercero, ni en cuarto, ni en quinto. Dos fundamentos: su nombre y su verdad. Ojo, su verdad. Cuando hablo de la palabra, hablo de la verdad, porque hay mucha mentira que nos enseñan hoy en día. Por eso mire que la palabra, la gente está tan engañada. Usted ve, va allí, le enseñan una cosa, va allí, contradicen lo que dicen allí, va a otro y contradicen otro. La verdad, y la verdad interpretando la verdad. Para poder salir de tanto engaño y tanta mentira, y para que se muestre el poder en su vida y en la mía, hermano y hermana. Cuando vengan las tentaciones, cuando venga lo que sea, usted firme, glorificando al Señor. Así que sí importa, hermano, sobre qué edificamos, sí importa. Mire, veamos aquí el análisis que hace el Señor sobre lo que es edificar. Vayamos a Lucas 6:46 para que analicemos y mire, permitamos que la palabra nos enseñe. En Lucas 6:46 dice el Señor Jesucristo que Él los coge. Él no dejó esto escrito simplemente, Él los cogió a una cantidad que lo estaban siguiendo y les dicen: vengan aquí, porque ustedes me llaman Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si ustedes hacen lo que les da la gana, si no me tienen en cuenta para nada, si han pisoteado mis mandamientos, si han matado a mis discípulos, si me van a matar a mí, si han hecho del templo de Dios lo que han querido, ojo, si han hecho de sus vidas lo que les da la gana, si me tienen solamente para los panes y los peces, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué? Están equivocados, están edificando, y les voy a decir en qué están edificando. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y dice, y no hacéis lo que yo os digo. Obvio. Hay muchos que les dicen: esta es mi esposa, mi amor, y tienen otros amores en la calle. Mentiroso. Si le hicieran lo contrario, la mata. ¿Por qué? Porque su edificio está cimentado en la avaricia, en el pecado, en el amor eros. Sin Dios, anomia, sin ley, sin a quién rendirle cuentas. Pero es que hay muchos pastores hoy en día ricos, porque no tienen aquí, de ellos para arriba no hay nadie, no tienen a quién rendirle cuentas, y la cantidad
de supuestos ancianos que hay ahí, hermanos, simplemente son pelagatos que hacen lo que ellos dicen, les tienen miedo. Y cuando Dios llamó a que montaran ancianos en la iglesia, nombraran ancianos, era porque le iban a rendir cuentas cada uno a Dios y no al brazo de carne. Pero yo conozco gente aquí en mi misma familia hay de todo eso. Carne. Entonces, todo esto se cumple. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Hermano, ojo, y hermana, ojo. Que de pronto lo único que tenemos es una religión de sentimientos, emociones, pensamientos y mensajitos cristianos, no más. Pero cuando dice el Señor, a ver, en esta situación en tu hogar, en esta situación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en esta plata que te prestaron y que no quieres pagar, en todas estas situaciones, ¿dónde está tu Señor? En estos pecados, en estas decisiones que vas a tomar, ¿dónde está tu Señor? Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Señor tiene sus mandamientos, Él es Rey, Él vino a reinar sobre nuestras vidas. Él no vino a dar su vida por nosotros para que nosotros siguiéramos reinando. Por eso el principio de vida y principio de vida en el Espíritu y la guianza del Espíritu están en la cruz. Por eso el Señor no solamente se subió a la cruz, sino que le entregó una cruz a cada uno. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque hay que negarse para poderse subir a la cruz. Toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué más cruz que los mandamientos del Señor? Que Él se subió a esa cruz y la abrazó con gozo, porque Él sabía que en esa cruz estaba glorificándose Él y glorificando al Padre. Así como le digo a Judas, ve y haz más pronto lo que tienes que hacer, cuando lo iba a entregar, cuando lo iba a vender por 30 monedas. Claro que todo eso era un show, porque si usted estudia bien, mucho antes de eso, el sumo sacerdote ya lo había declarado reo de muerte. O sea, ya no se salía de las manos del sumo sacerdote ni del sumo sacerdocio. Por eso fue que obligaron a Pilato a que lo crucificara, a que lo matara. Y cuando Pilato le dio libertad, le dijo, no, yo no encuentro nada malo en él. Es un hombre justo. Ahí mismo lo amenazaron. Si no lo matas, te vas a entender con César, porque acuérdate que César y nosotros ya nos casamos, somos matrimonio. No tenemos más rey que César. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. Hay que coger la cruz. El Señor abrazó la cruz y dice, ahora que Judas me va a vender por 30 monedas, pero lo de Judas es simplemente un show, que se tiene que cumplir la palabra profética, que iba a ser vendido. Pero él ya había sido juzgado inocentemente con unos falsos testigos y condenado a muerte por el sumo sacerdote. Ojo, pero él dijo, en esa cruz, esto lo hicieron sin entendimiento, pero en esa cruz yo voy a ser glorificado y mi Padre va a ser glorificado en mí. ¿Cómo no? Si todo lo que el Señor le envió que cumpliera, lo cumplía en esa cruz. Él fue glorificado en la cruz y el Padre fue glorificado. Nosotros glorificamos al Padre tomando nuestra cruz, llevando nuestra cruz en cada instante, en cada negocio, en cada situación. Por eso es que el que edifica en la roca está edificando, es en la palabra de Dios y en Dios, el Dios de la palabra. Por eso mire esa hermosura de lo que dice David y lo que dice Job. El Señor dijo, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y que termine lo que Él me envió. Y Él lo terminó a plenitud. Así muchos lo nieguen. Eso es muy importante. La palabra de Dios, la voz que sale de la boca de Dios es más grande y mayor que mi comida, decía Job. Entonces, muy importante, muy importante. Así que, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Yo soy la roca. O sea, que estás edificando en mí al llamarme Señor significa que dependes de mí. Yo soy la roca eterna de los siglos. O sea, que estás edificando sobre la roca. Pero no hacéis lo que yo os digo. O sea, que es una religión de sentimientos, de ofrendas, de diezmos, de todas esas cosas que busca la gente. De amistades.
de reuniones, una religión, culto, que para muchos es muy necesario. Y cantan, y lloran, y oran, y no faltan los cultos de oración y todas las reuniones que hacen para que el brazo de carne lo vea. Pero, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Usted sabe quién está diciendo eso? El creador del universo, el que tiene poder, no solamente para destruir este cuerpo, sino todo este ser en el infierno. Muy importante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Dicen, yo soy cristiano. Ponen en el carro el pescadito y dice, ¿quién tan grande como Dios? ¿Sí? Tan grande como Dios para la religión que lleva, porque todo le está yendo bien, pero cuando vienen las pruebas no hay Dios, no hay nada, vulgaridades, amenazas, se quieren morir, son capaces hasta de mandar a matar gente. Dios mío. Pero se congregan, hacen todo lo que es el culto de sentimientos, emociones y pensamientos religiosos, pero el Señor les dice, ¿por qué me llamáis? Señor, pero no solamente eso, mira que yo hago milagros, mira que yo levanto muertos, mira que yo sano enfermedades, mira que yo liberto a los endemoniados, mira que hablo en lenguas, mira, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Anomia, sin ley. Apartados de mí, sin ley. Porque Dios es su ley, Él es la ley, Él es la palabra. Es muy importante, hermanos, reflexionar sobre la palabra, porque la gran mayoría de la iglesia tiene a Dios como copiloto. Lo llaman Señor, pero no le obedecen. Prefieren su trabajo, prefieren su tienda. Y dicen, yo a Dios lo llevo a mi manera, no a tu manera ni a la mía es. Dios pone la manera. Él es el que pone los principios, Él es el que pone los mandamientos, pero Él también es el que murió por nosotros. Él también fue el que recibió la ira que te correspondía a ti y a mí, y también recibió la separación de Dios, la separación eterna que nos correspondía a ti y a mí en esa cruz. Por eso le digo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque se hizo pecado para hacerte a ti y a mí justicia de Dios en Él. Y el Padre nos adjudica como si fuera tuya y como si fuera mía la perfecta vida, perfecta obediencia y perfecta justicia de Cristo como si fuera tuya y mía. Por eso es que Él es Señor. Aunque tú y yo o muchos solamente le digamos de boca, Señor, Señor. Muy importante, hermanos. Muy importante. Señor, Señor. ¿Por qué? Porque es que la verdad es que la gran mayoría de la gente que se congrega recibe información. Una prédica es más información que les llegó. Pero información viene, información sale. Pero esa información que Dios dice que es viva, que es eficaz, que es espíritu y es vida. Ojo, cuando se comparte la palabra tal y como está escrita, sin agregarle mandamientos de hombres, ni filosofías de hombres, ni traducciones de hombres, nada, la palabra pura. Y permitiendo que ella se traduzca. Solamente reciben información, pero como es información, y lo que reciben es información, ¿por qué? Porque es la forma en que oyen. Porque por eso el Señor dice, mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Pero no esa información, que la ven como una información. Mucha gente se congrega para recibir información. Por eso esa información no produce una nueva vida en sus corazones, no los vivifica. No, lo que dice la Biblia, que la palabra que nos vivifica, lo dice el Salmo 119 múltiples veces. Vivifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. Oh, cuánto amo yo tu ley, ella es el deleite de mi corazón. Me he propuesto no saber nada entre los hombres sino a Jesucristo y al crucificado su palabra.
Ensancha mi corazón con tus mandamientos y correré a obedecerlos. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque David oía en una forma. Muchos oyen y reciben información, por eso no hay una nueva vida en sus corazones. Por eso Jesucristo no es su Señor. Por eso le dice, ¿por qué me decís Señor, Señor? Muy importante, hermanos. Muchos llaman a Jesús Señor para cumplir unos rituales que se establecieron en la iglesia. En una iglesia independiente, porque mire que todas las iglesias son independientes de la otra. Cada cual tiene su reinado en su iglesia. Compran sus cosas para ellos. Dicen que para la iglesia, no, mentiras, que es de ellos y de sus hijos. Llaman a Jesús Señor cumpliendo un culto religioso. Le cantan, oran, no faltan a la oración, no faltan a los ayunos, pero no quieren cargar la cruz que el Señor entrega como el Señor que es. Pura religión, de hombres con hombres, rindiéndole culto a hombres. Van para que lo vean los hombres, pero cuando ocurren cosas en sus hogares y en su vida, Cristo no es Señor. Hay tantos hermanos, y yo fui uno de esos, que la fe era muerta, inactiva. Y eso sí, llamaba al Señor, 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 Señor. Pero dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno, hermano, dice tener fe, pero no se muestra en su vida? No se muestra en su caminar, no hay obras. El Señor dice en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí ven? Es una forma de decir amigos. Dice que a veces el amigo es más grande que el hermano de carne. Sois mis amigos, mis discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Si no, el que dice amarme, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará. Juan 14. El que no me ama es aquel que no obedece mi palabra. Juan 14:20 en adelante. Tremendo. Así que, si importa sobre qué edificamos, si importa cómo edificamos, si importa el fundamento sobre el que edificamos, si importa que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, si importa. Por eso sigue diciendo en el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, paremos ahí, porque según Dios, hay 4 tipos de oídos y de oidores. Hay 4 tipos. Hay diferentes formas de oír. El que viene a mí y oye mis palabras. Entonces, hay 4 clases de oyentes, según el Señor. Entre los que oyen la palabra de Dios, entre los que nos congregamos. Esto no es para el mundo. El mundo hay que evangelizarlo. Pero dice el Señor que entre estos 4 oidores que oyen la palabra, hay 3 que oyen pesadamente, que tapan sus oídos, a pesar de que están escuchando. Realmente sus oídos por dentro tienen una tapa, que lo único que están recibiendo es información religiosa, no una palabra que es viva según Dios. El problema es Dios, hermano y hermana, que es eficaz según Dios, que es espíritu según Dios y que es vida según Dios. Entonces, por eso el Señor habla de 4 tipos de orejas o de oidores. 4 tipos de personas. Hay 3 de esos tipos que oyen pesadamente, que a veces tapan sus ojos para no ver y sus oídos para no oír, a pesar de que están oyendo. Por eso el Señor dice claramente, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Entonces miremos los 4 tipos de personas que oyen la palabra de Dios y lo que sucede, en qué fundamentan su vida. Porque
Según el Señor, hay 3 de estos oidores que están fundamentando su vida, hermano, en un tipo de fundamento, y hay solo uno que está edificando sobre la roca. Es muy importante. Vayamos a Mateo 13, 19. Ahí es cuando explica, cuando el Señor regó la semilla, o sea, les estaba predicando, compartiendo la palabra, y regó la semilla. Dice que una cayó en diferentes terrenos. Y aquí el Señor viene y explica, mire, la palabra explicando la palabra. Así tiene que ser toda la Biblia. Así tiene que ser Apocalipsis. Así tiene que ser las 70 semanas de Daniel. Así tiene que ser Mateo 24. La palabra, traduciendo la palabra. Mire aquí cómo estos versos traducen los versos anteriores. Dios mismo traduciendo su palabra. Eso está a través de toda la Biblia en los 66 libros. Dios mismo traduce toda su Biblia en los 66 libros. Pero ¿a qué nos acomodamos nosotros? A que nos traduzca el hombre. Por eso hay todo tipo de traducciones, miles de traducciones, miles de traductores, miles de intérpretes. Y la verdad debajo de nuestros pies. No en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso usted lo sabe, yo lo sé, lo sabemos. Entonces en el verso 19 de Mateo 13 dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ojo, la palabra, el reino que vino a establecer, no el reino que él va a establecer en 1000 años, o sea que nosotros estamos sin reino y sin rey. Porque si tenemos un rey sin reino, ¿no le parece a usted muy extraño? Hermanos, que yo fui uno de ellos que creí siempre que el reino iba a ser, que lo van a montar para en un milenio. No, hermano. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a decir él que por qué me llamáis Señor, Señor? Entonces todavía no lo podemos llamar Señor. Porque Él es el Señor caído, todavía no es Rey. Hermano, por lógica elemental de kinder, ni siquiera de primero, de kinder. Si Él dice, ¿por qué me llamáis Señor? Y usted va a la palabra Kurios. Kurios es Señor, Dios, Rey, el que manda. ¿Pero por qué me llamas a mí Kurios? Y no hacéis lo que yo os mando. O sea, que Él le está exigiendo a unos, yo soy su Señor. ¿Por qué no hacen lo que yo le mando si yo soy su Señor? Además los compré a precio de sangre. Por eso glorifíquenme a mí en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, me pertenecen a mí porque los compré a precio de sangre. Hermano, lógica de kinder. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino, entonces porque hay un reino sin rey, ¿no le parece a usted? O un rey sin reino. Eso es lo más, hermano, lo más sin sentido que yo he escuchado. Un rey, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué? Porque Él era Señor. ¿Qué pasó con Tomás? Cuando les dijo, si yo no lo veo con mis ojos, si no toco su carne, si no le meto el dedo allá en la llaga, no voy a creer. Y cuando se le apareció, le dijo, mi Señor y mi Dios. Y Tomás demostró que Él fue su Señor, y Pablo demostró, y Pedro demostró, y los 3000, los 5000 y miles, que Cristo era su Señor, o sea, su Dios, su Rey. Pero un rey sin reino, un rey sin potestad. Por eso aquí está hablando de la palabra del reino. A esa gente que lo estaba incluyendo en el reino. Pablo fue uno de esos. Natanael lo llamó el rey de Israel. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ay hermano, aquí hay un grave problema. Porque toda la Biblia se trata únicamente de entendimiento. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, que Dios da dones y da riquezas y da sabiduría, mas alábate en esto el que se quiera alabar, en entenderme y en conocerme. Imposible agradar a Dios si no entendemos. Solo hay información religiosa, eso es lo que tienen en toda parte. Por eso, como no hay entendimiento, el entendimiento es uno solo, hay una sola palabra de verdad. Por eso hay una sola unidad del espíritu y unidad de la palabra, una sola palabra, un solo espíritu. Pero hay muchos espíritus y muchas palabras. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Por eso el Señor aquí asegura, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí está el problema. Cuando no hay entendimiento, hermano, por eso es que la gente abandona sus hogares por irse a estar toda una semana pegados allá para que el pastor los vea. Arrodillados y postrados allá y llorando allá. ¿Llorando qué, hermana? Venga con gozo y feliz. Atienda a su esposo, hágalo feliz, haga feliz su hijo. No los abandone.
Y después no sé qué, por qué se fueron, o se perdieron, o pasó algo. No, atienda su hogar, y atienda al Señor en su hogar, y atienda al Señor en el tiempo que le corresponde a la iglesia, y atiéndalo en el trabajo y en la calle, en toda parte. Glorifiquémoslo, la vida del Espíritu, vivir a Cristo, no vivir encerrados en un lugar de hombres. Y que desde que entran como, estamos tranquilos, y entramos allá y entramos como con un, entramos como, como que si hubiéramos entrado al cielo, hermanos, un lugar, sí, con respeto. Cuando usted entra a una cosa de película, usted no entra gritando porque es un vulgar, entra calladito, acomodadito, se acomoda a escuchar y a ver la película. Aquí va a glorificar al Señor. Toda esa religiosidad tan tremenda. Que usted no puede ni tocar donde hacen disque el púlpito, no lo puede tocar porque, cuidado que eso es santo. Hermanos, santo es usted, que ha sido comprado y separado, apartado. Por eso dice el Señor, el que es santo, santifíquese más. ¿Cuándo viste una cosa de esa santa? Hay que respetar, es un respeto, una cosa de entendimiento. Entonces, muy importante, hermano, porque yo creía todo eso. Nada que ver. Yo aquí, por ejemplo, en este momento, este es el púlpito para glorificar al Señor. Pero yo puedo ser tremendo fornicario aquí montado, tremendo mentiroso, tremendo ladrón, que abuso del pueblo para que me enriquezcan a mí y a mi familia. Vean, por montones. Ojo con eso, hermano. Ojo con eso. Es la persona a la que Dios mira por dentro. Y por supuesto el respeto que hay que tener con todo. No dice el Señor que nos sometamos los unos a los otros. Usted va a visitar a alguien, usted respeta su casa, respeta a sus hijas, respeta a su esposa, a su esposo. Normal. Entendimiento. Cuando alguno oye la palabra del reino de Dios, reino de Cristo, y no la oye, no la entiende, perdón, hermano, obvio, cuánta gente lleva años escuchando palabra y no ha entendido nada, y vino el malo y se la arrebató. Usted los ve borrachos, con drogas, o así no estén con drogas ni borrachos, una vida desenfrenada o una vida apartada de Dios. Antes blasfeman contra el Evangelio, contra el Señor. Dicen cosas malas. No les interesan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo entendimiento. Oyó la palabra del reino, pero no la entendió. Ojo, hermano y hermana, que de pronto llevamos muchos años perdidos, pero hagamos un par y no perdamos más. Pidamos al Señor que nos dé entendimiento para recibir su palabra. ¿Cómo sabe usted que está entendiendo? Porque lo alimenta, porque es viva, comienza a vivificarlo por dentro, porque comienza a producir un fruto tremendo. Si usted tiene falta de perdón, la va a mover a perdonar, lo va a mover a perdonar. Va a ver el fruto, lo va a ver con sus ojos. Es eficaz, por eso usted va a ver la eficacia. Hermanos, la palabra del reino, la palabra de Dios es poderosa. Pero si no entendemos, viene el malo, como lo ha pasado con la casi totalidad de la iglesia, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque dicen, muchos son los llamados. No conozco. ¿Por qué? Por esta razón aquí. No la entiende, escuchó la palabra. ¿Cuánta gente usted conoce que ha sido expuesta a la palabra por años? Inclusive predicadores. ¿Y qué gente tan perversa? ¿Por qué? No han entendido. Si entendieran, les daría temor, temblarían cuando se montaran al púlpito, temblaríamos. Que representando a Cristo, ay hermano, y a Dios, con su preciosa y eterna palabra, para atreverme yo a contaminarla con mis interpretaciones, con mis filosofías, con lo que le estoy escuchando a aquel y aquella, agregarle a la palabra, etcétera. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino, recuerde que esto es una escuela de enseñanza, hermano, no una cuestión de prédicas, unos versiculitos y ya, listo, la platica y nos vemos mañana o pasado mañana. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no reflexionemos. Viene el malo y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. El Señor, con su palabra, que él asegura que fue las dos cosas, lo que él más engrandeció en todo el universo, y le dan la palabra y no le entra, hermano. Tiene un chaleco antipalabra, como si fuera antibalas, antipalabra. No es mi palabra como fuego y como martillo y como jabón de lavadores y martillo que quebranta la roca, y no lo ha podido quebrantar a usted o a muchos. Hermanos,
Viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado. ¿Qué le fue sembrado en su corazón? La palabra eterna de Dios. Lo que Dios más ama en el universo, su palabra y su nombre. Lo que más reconoce Dios, lo más grande, que es Dios mismo, porque Él es la palabra. ¿Ah? Y nos la arrebató. Y hay gente que usted conoce, a lo mejor usted que está escuchando a algunos, sabe que eso le ha pasado a usted. Pero hermano, ¿para qué escuchamos la palabra? Para que hagamos un pare, un stop. Y digamos, Señor, ayúdame, Señor, a glorificar tu palabra. Tu palabra tú dices que es todopoderosa. Tú sostienes todo el universo con tu palabra únicamente. Pues no va a poder sostenerlo a usted, transformarlo a usted y a mí, vivificarlo, cambiar su vida, cambiar su carácter. Que hay tantos, hasta predicadores que tienen un carácter endemoniado. Ojo con eso, hermanos. Porque eso no da ningún testimonio de ningún poder de la palabra. Si la palabra no ha podido cambiar ni no puede cambiar nuestro carácter, entonces usted y yo somos unos mentirosos, porque Dios dice que es viva y que es eficaz. Muy importante, hermanos. Sentido común, está hablando de entendimiento. Entendimiento, a mí me gusta ese entender. No tanto conocer mucha cosa, entender. Entonces viene el malo y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es un tipo de oidor. Estos son los 4 personas que oyen la palabra. Este es el que fue sembrado junto al camino. Se siembra una semillita junto al camino, un arbolito, y como está junto al camino, pasan los carros, la pisan, la matan. Eso es lo que pasa aquí. Por no haber entendimiento, ahí se murió. Muy tremendo. Aquí otro tipo de oidor, que no está sembrando en la roca, aunque lo llaman Señor, Señor. En el verso 20, Mateo 13, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Miren, nuevamente, el otro la oyó, pero no entendió. O sea, perdió una hora. Podría haber estado jugando en la casa, esas cosas en la computadora, y ahí sí se goza y ahí entiende todo. Se ve un partido de fútbol, lo conoce todo, sabe cada jugada, ahí lo explica, se juntan entre los que aman el fútbol y comienzan a hablar, te acordás de aquella y todo lo sabe, y todo al pie de la letra. O sea, van a ver una película, hermano, y se la cuentan, ya la vieron y se vuelven a contar. ¿Te acordás cuando lo cogió así, ese efectos especiales? Todos se lo saben, todo les quedó aquí. Pero van a escuchar la palabra, hermano, no les queda nada. Oidores olvidadizos. Lo que el Señor reclama. ¿Por qué me llamáis entonces Señor, Señor? ¿Por qué decís que eres cristiano? Si mi palabra no haya cabida en vuestros corazones, lo que Dios más engrandeció en todo el universo. No le olvide esto nunca, para que deje de estar alabando predicadores y congregaciones y concilios. Pura mentira, puro cuento, antibíblico. Y el que fue sembrado en pedregales, entonces otro tipo de semilla, que es la palabra de Dios, otro tipo de oidor. Este es el que oye la palabra, ¿sí ven? Y al momento, uy, qué palabra, hermano. Usted no ha escuchado, no tiene hermanitos así en la iglesia y hermanitas. Yo sí los escucho. Uy, qué palabra, pastor, qué palabra, hermano. Y pues se da cuenta uno, Dios mío, qué desobediencia, qué inmundicia, qué irrespeto contra el Señor, qué irrespeto contra el Espíritu Santo, qué irrespeto contra las bendiciones de Dios, peleando contra las bendiciones de Dios. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Uy, qué palabra, qué palabra. Al ratico se le olvidó. Pero vaya que vea la película y verá que no se le olvida nada. Y en 3 años le dice, ve, vamos a ver tal película. Ah, no, ya yo me la vi. ¿Te la viste? ¿Cómo así? Sí, este el que es. Le cuentan todo. 3 años después, 2 días después o un día después de que escuchan la palabra, pregúntele a Matthew y verá que no sabe de qué fue la palabra. A mí me pasó eso, a mí me pasaba eso. Se lo digo porque a mí. ¿Por qué? Porque no entendía. Estos terrenos era yo. No estoy culpando a nadie, pero usted sabe si es usted o no. Entonces tengamos cuidado, hermano, que estamos hablando de Dios y el resto somos. Mire esta pandemia lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho esta pandemia? Decirle al hombre, decirle a los científicos que quieren saber mucho, que hacen esos telescopios y que ven el Big Bang, lo ven, a través de ahí le hacen los cálculos y todo les da preciso, porque Dios todo lo hizo preciso y matemático.
saben medir la distancia entre las estrellas. Hermano, medir una distancia, yo no soy capaz de medir de aquí a allí. Con 1 metro y tengo que medirlo varias veces. Precisamente a las estrellas más lejanas las miden exactamente. Hermano, la ciencia, la economía, mire este hombre lo más rico del mundo, todo eso, mire. ¿Qué nos hizo esta pandemia? Tanto al muy mucho y al que menos. No somos nada. Somos simplemente carne en vías de descomposición y usted y yo lo sabemos. Y de aquí a 120 años, toda esta humanidad está podrida. Usted lo sabe, yo también. ¿Por qué? Porque no somos nada. Y oponernos a un Dios tan grande, oponernos a, hermanos, sobre todo nosotros los creyentes, oponernos a que la palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, hermano, que podamos glorificar al que tanto nos ha dado, el que tanto nos ha amado. Uy, hermanos, qué por falta de entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay nada. Mire, en el medio de esta pandemia hay cantidad de creyentes, inclusive que se congregan con nosotros, que están felices, hermano, porque están llevando su vida como la han llevado siempre, sin temor de Dios, sin Señor, y lo llaman Señor, Señor. Si le cae eso a usted, hermano, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y no lo haga más. Están felices, hermano, con esto, y no tenemos que congregar. Uy, ahorita a la semana que... Uy, hermanos. Entonces, y el que fue sembrado, la semilla de Dios, esa que es viva, eficaz, espíritu y es vida, que es eterna, que fue lo que Dios más engrandeció en el universo, fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, se llena de gozo al momento, hermano. Pero, qué terrible que Dios ponga un pero. No tiene raíz en sí. Entró por aquí, no se quedó aquí, no comenzó extremadamente a analizar así como analizamos las novelas, la gente que ve novelas, así como analizan las películas y todo, los negocios, todo lo analizan muy bien. Van a mercar y uy, esto, y todos los cálculos lo hacen bien, todo bien. La trapeadora funciona bien, la escoba, todo el polvo lo quitan, todo, la ropa la mantienen bien lavadita, eso sí funciona bien. Pero, para eso sí tienen raíz, para las cosas del mundo. Y diario lo hacen, y es una repetición, y todos los días lo hacen muy bien. Pero, en las cosas de Dios, en la palabra eterna de Dios, no tienen raíz. Entra y sale. Sino que es de corta duración. Mientras la escuchó, en la noche le preguntan, ¿de qué fue la palabra? Y qué difícil es comenzar a hacer memoria, ¿qué fue la palabra? Acordarse de alguna cosita y por ahí meterse en uno. Dígale, ¿cómo quedó el partido? ¿Quién hizo los goles? Le dicen todo. Mira, y aquel en el minuto tanto le metió tal patada, y aquel, el árbitro hizo esto, el árbitro está a favor de eso. Todos lo saben. Ojo, mire cómo Dios nos coge. Sino que es de corta duración. Lo que oyó, la palabra, al momentico se le fue. Pues al venir la aflicción o la persecución, cuando se calienta la cosa, por causa de la palabra, tropieza. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. ¿Por qué? Porque Dios no es su Señor. Cristo no es su Señor. ¿Por qué? Porque la palabra no es viva ni es eficaz en esa vida. A pesar de que Dios dice que sí es viva y que sí es eficaz. Pablo decía, no he venido a vosotros con palabra de humana sabiduría, sino con Espíritu Santo y con poder. La palabra de Dios. Dios y su palabra. Corta duración. Qué terrible, hermanos. Qué terrible que de pronto usted esté pensando de que a veces nos demoramos 5 minuticos, 10 minuticos más y Dios mío, a lo mejor tiene un programa para ahorita. Bueno, sigue el almuerzo. Ay, hermanos, cómo el Señor nos mete y escarba. Por eso le decía el rey David, Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi mente si hay pecado en mí, Señor. Y lávame y límpiame de toda esa inmundicia. Porque tenemos ojos para ver las cosas del mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne.
todo lo que nos presentan, y oídos para todo, pero cuando se trata de la palabra de Dios, hermano, nos dormimos, nos da sueño. Por ahí sacan mucho música para dormir. No, hermano, no pierda el tiempo en eso. Ponga la palabra de Dios y verá que al momentico está dormido. Eso es más efectivo que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la maldad sabe cómo trabajar y cómo adormecernos, hermano. Con la misma palabra del Señor y nos adormece. ¿Para qué? Para que no oigamos. Entonces, muy importante, hermanos. Este es el segundo oidor. ¿Qué oyó? Igual que el primero, la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. El Dios mismo, Él es Cristo, Él es la palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne, la palabra. Y entonces, ¿qué pasó? Otro oidor de la palabra de Dios, de la que Él dice que es vivo, y duró poquito. La recibí con gozo, pero así con gozo como la recibí en esa ahorita. Uy, qué palabra, uy, qué bendición. Salió, llegaron los problemas, llegó a la casa el problema, las necesidades. Se olvidó de que Dios es todopoderoso para todas esas necesidades que Él le presentaron. Que Dios es todopoderoso para ese problema en el hogar. Que Dios es todopoderoso. Pero cuando cimentamos nuestra vida, primero hay que cimentar nuestra vida. No esperes cimentar la esposa o el esposo. Primero nosotros. Y de ahí comenzar que vean ese fruto. Fruto, porque aquí lo que habla es de fruto. Al 100, al 30 por uno. Fruto, lo habla el Señor. Fruto de nosotros. Es muy importante. No se cimentó sobre la roca. Entonces, pero lo llaman Señor, Señor. Señor, Señor. Ponen mensajitos cristianos. Estas cosas de celular, eso vuela, hermanos. Los mensajes cristianos que hay cada día, hemos dicho, con eso ya se ha evangelizado todo el planeta Tierra. Millones de mensajes. Pero no sirven para nada. Son simplemente mensajes. Porque la gente, mientras no entienda, no va a valorar como Dios su nombre y su palabra para que sea viva, eficaz, espíritu y vida en nosotros y a través de nosotros. Entonces, en el verso 22 está el tercer oidor. Mateo 13, 22. Está el que fue sembrado entre espinos. Imagínense, usted sembrar una matica que primero la tiene que despejar, quitarle las piedras como hizo el Señor con Israel. Dice que la desempedregó y le puso las mejores semillas y le puso una reja para cubrirla, para guardarla, le puso una torre para vigilarla y todo. O sea, guardada así. Usted va a sembrar la matica, no la siembra ya en un terrenito lindo que está bien mojadito, en fin, sino que va unos espinos bien tremendos y la pone ahí, claro, la ahogan. Entonces, el que fue sembrado entre espinos, o sea, este es el creyente, o la persona que viene a oír la palabra. Es el que oye la palabra. ¿Cuál palabra? La que es eterna, la que Dios engrandeció sobre todas las cosas del universo. La que es viva, que es eficaz. La única que lava, que limpia, que santifica. Juan 17. Este es el que oye la palabra, otro oidor. Estos son los 4 tipos de terrenos que hay en la iglesia, que están cimentando y cogiendo la palabra de Dios y a ver qué es lo que están haciendo entonces con ella. Es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, muchos afanados por la novela, por la película, por el almuerzo, mientras que Job decía que prefirió más la palabra que salió de la boca de Dios más que mi comida. Y David decía más que el mucho oro, y oro muy fino y refinado. Amo más la palabra. Ojo, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que se tengan ese valor. Dios las inspiró el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo enseñándonos a nosotros, pero como eso entra y sale. Entonces, que fue sembrado un espino, este es el que oye la palabra eterna, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, del trabajo, de la oficina, del estudio, ahogan la palabra de Dios y pierde su fruto, se hace infructuosa. Entonces,
Qué tremendo, hermanos, que vemos aquí 3 tipos de oidores. De pronto nos identificamos con alguno de estos. Ojalá que no, que ya llevan muchos años y Dios ya viene dando entendimiento. Yo fui uno de estos, yo fui los 3. Yo fui los 3, venían los problemas, está aquí. La escuchaba con gozo y después se me olvidaba. Yo fui eso. Gloria a Dios que hace que el Señor viene dando entendimiento. Oye, hermano, yo valoro la palabra de Dios como lo más grande en mi vida, en mi existencia. Más que mi vida. La palabra del Señor. Pero eso lo produce el Señor, eso no tiene que ver con uno. Acuérdese que el Señor dice en Ezequiel, hermano, 36, 25, 20, en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Fútbol y tantas cosas que lo podemos ver, pero que no sean primero que Dios nunca. Os limpiaré todas vuestras inmundicias. Os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os daré un espíritu nuevo y pondré mi santo espíritu dentro de vosotros. Miren, y yo haré, dice el Señor. El trabajo de Él ya no tiene que ver con nosotros. Ese es el poder de la gracia de Dios y de su palabra y de su espíritu, que Él es el que hace. En la ley es uno el que hace. En la gracia es Dios el que obra. Por eso Pablo decía, yo soy más poderoso que todos estos, tengo más entendimientos que todos estos, he hecho más cosas más grandes que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sí ve? ¿Por qué le digo de que yo prefiero hoy en día más la palabra de Dios que mi vida? Porque Él dijo, y yo haré que tú obedezcas mis mandamientos, y yo haré que tú los pongas por obra. Dios. Entonces, y vamos a terminar hoy con el cuarto oidor, que espero que seamos nosotros, o eso es lo que Dios espera. El cuarto tipo de oyente, que oye la palabra. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, fundamento, la tierra de Dios, un corazón dispuesto, un corazón que el Señor lo lavó, murió por él, lo capacita, lo llena, le da su palabra, su teterito eterno para alimentarlo, y después la palabra sólida. Y entonces este es el que Dios dice, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye. Ojo, mire qué importante, hermano, no solamente oír. Gloria a Dios que hace rato yo le vengo hablando a los hermanos que estudiamos. Entendimiento, no lectura, entendimiento de lo que leemos. Así sea poquito, pues leamos poquito y entendamos. Porque si no, pura lectura, no es nada. Este es el que oye y entiende, hermanos. Si no hay entendimiento, no hay nada. Solo los entendidos resplandecerán. Porque es que la gente sigue y prefiere su tienda o su negocio o sus cosas, su fútbol o sus películas o sus novelas, sus cosas, que Dios y que su palabra. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. Embolsan y cogen a Dios y lo meten en una cosita, y yo te escucho cuando yo quiera, yo te escucho cuando tenga tiempo. De pronto cuando cierro la tienda a las 8 o a las 9 de la noche, entonces ahí voy y me escucho, y te escucho entre durmiéndome, pero te escucho, porque yo no madrugo a trabajar mañana, no como, ¿sí? Y quién es el que te da la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es pura blasfemia. Entonces, pero blasfemitas comparada con la gran blasfemia en medio del Espíritu Santo de Dios, que fue la blasfemia más grande del universo, la que se dio en el siglo I. Cuando Pablo habla de la blasfemia en Tesalonicenses, está hablando, hermanos, de la apostasía. Está hablando, ya estaba lleno Pablo del Espíritu Santo, todo el mundo estaba lleno del Espíritu Santo. Eso fue 20 años después de que Cristo subió y mandó su Espíritu. Llenos, y ahí estaba tremenda apostasía. Entonces, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oye
y medita en la palabra. Bienaventurado el varón o la varona que no anda en consejo de malos. ¿Por qué? Porque hay entendimiento. Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la palabra de Dios está su delicia, es un deleite, no es una obligación, no es un castigo, sino que en la palabra de Dios, hermano, medita, se deleita en la palabra y medita en ella de día y de noche. Por eso es que será como un árbol plantado junto a aguas. Hermanos, que recibe vida y prospera. Entonces, oye, este es el que oye, oidor, y entiende la palabra de Dios. Dice, y da fruto. Miren, se muestra, se ve, no hay que hablar mucho, no hay que estar hablando mucho, sino que se tiene que ver en nuestra vida. Y produce al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, no al 30% ni al 60%, no. Por cada una inversión recibe 100, o recibe 70, o recibe 60, o recibe 30. Así que, hermanos, sí importa cómo oímos, sí importa lo que oímos, sí importa entender lo que oímos para poder edificar sobre la roca y que se vea el fruto en nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Dios mío, bendigo tu bendita, preciosa y eterna palabra, Señor. Dios mío, gracias, Señor, porque vienes trayendo entendimiento a mi vida, Señor. Dios mío, yo te agradezco personalmente porque vienes dándome entendimiento de tu palabra, Señor. Qué gozo es tu palabra y qué gozo es entenderla. Te pido eso para cada hermano y hermana. Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, porque si no entendemos tu palabra no va a correr en nosotros y ser glorificado en nosotros. Y la gente no va a ver de que tu palabra está siendo viva y eficaz en nuestra vida. Señor, glorifícate dándonos entendimiento de tu palabra, Señor, a tu pueblo y a mi vida, Señor. Es para tu gloria y para tu honra, Padre. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hermanos, mil gracias por sus oraciones. Yo me puse a hacer con mi esposa una cuenta, hermanos, de lo que le ha pasado a nuestro nietecito, al más pequeñito, Antonio Orión. Y mientras más miro, más me maravillo de la misericordia y del amor del Señor. Primero, sabemos, los que han estado orando, de que a la mamá, a Alejandra, la esposa de mi hijo, se le subió la presión terriblemente. Entonces, cuando fue al hospital, inmediatamente la entraron y le dijeron, hay que abrirla. Hay que sacarle el niño, porque en esta presión se va a morir. O sea, gravísimo. Al punto que tomaron la decisión, hay que rajarla ya. Ok. Una vez que la abren, se dan cuenta de que el niño tiene el lazo 2 veces en el cuello. Ya van 2 cosas. La alta presión pudo haber matado a ella y al bebé. A lo mejor está en la casa en la noche y amanecen así y se muere el bebé. Miren, el niño nació y tenía una bacteria, o le dio una bacteria, y estaba lleno, como ella tiene un problema congénito, tiene muchos anticuerpos que siempre la están atacando, y todos esos anticuerpos estaban atacando la placenta y atacando el bebé. Entonces dice el médico o la doctora de que el hecho de que a ella le hubiese dado, se les hubiese subido la presión tan alta,
el hecho de que la hayan abierto y sacado el bebé que se estaba ahogando con el cordón, eso fue 2 meses antes de que naciera, fue en el 7º mes, o sea que se ahorró 2 meses de los ataques de los anticuerpos que lo hubieran matado. Todo eso es una realidad. Yo me maravillo con eso, hermanos. Ahora, todo lo que le atacaba a ella le vino al bebé, se llama lupus neonatal. El niño, ella tiene ese problema y vino el niño con eso, producto de todos los ataques de anticuerpos. O sea que el niño se libró 2 meses de esos anticuerpos, haber nacido al 7º mes. O sea, ¿cómo no es obra de Dios? Porque si ella sigue ahí, ya se muere el niño también. O mínimo el niño se muere. Entonces, qué tremendo. De ahí al niño le da una bacteria. Le tienen que poner una inyección que le va desde acá abajo de la columna hasta un examen hasta la cabeza. Una jeringa inmensa que podía ser muy peligroso para el niño. Entonces, ahora le encuentran agua alrededor del cuerpo, del corazón. Mientras más mira uno, ve la gracia y la misericordia de Dios con este bebé, con su madre y con su padre. En este caso es nuestro hijo, pero pudo haber sido el hijo de otro. La gracia y el amor de Dios y la misericordia de Dios y el poder de Dios se ven reflejados en eso, en este como en muchos casos que conocemos, hermano. Les quería comentar esto porque veo la misericordia de Dios, hermano, y así para cada uno de sus hijos. Gracias por sus oraciones, hermanos. Continuemos orando los unos por los otros, hermanos, porque ese es el propósito de la iglesia. Y lo más importante, hermano, pidámosle al Señor que nos dé entendimiento. Solo los entendidos resplandecerán para Cristo, porque hay muchos que resplandecen luminarias para el mundo, pero no para el Señor. Así que gracias, hermanos, y que la paz, el amor, la misericordia de Dios y el entendimiento de Dios sea con cada uno de ustedes y por supuesto con mi vida propia. Bendito es el nombre del Señor.